Mi hermano busca que arroje mi dinero al agujero negro de su empresa porque la familia está obligada a hacerlo, pero para ser tan creativo no pudo pronosticar lo que le iba a pasar. Mi hermano, que es mayor que yo y tiene 32, y yo, de 30, habíamos tenido una relación cercana, al menos yo creía eso porque no estoy tan seguro de mi hermano. Aunque lo que nos unía no era algo especialmente profundo, sino que eran los videojuegos. Pero para ser niños, eso era muy profundo para nuestra edad. Era tal el amor que teníamos por los videojuegos que incluso hablábamos de iniciar juntos un estudio de desarrollo de juegos. Ambos aprendimos a programar, pero eventualmente seguimos caminos diferentes con ese objetivo. Él estudió diseño de videojuegos en la universidad, mientras que yo opté por una ruta más tradicional, enfocándome en ingeniería de software y eventualmente convirtiéndome en desarrollador web full stack. Fue un buen movimiento para mi carrera. Me pagan muy bien por eso, ya que todo el mundo quiere tener su propia web y vender, y manejo una startup con un servicio exitoso que actualmente está generando buen dinero. Mi hermano, por otro lado, trabajó en la industria de los videojuegos. Colaboró con varias compañías y creó algunos juegos propios. Uno de ellos logró ventas decentes, pero los otros no fueron muy exitosos. Si debo decir cuál es el lugar en el que fracasó, diría que no había sido muy serio con el marketing. Eran simplemente proyectos que lo apasionaban y que puso a la venta, pero no fue un paso más allá. Lo cual creo que era una verdadera lástima, porque es un desarrollador talentoso y un buen diseñador de juegos. Hace aproximadamente medio año, se me acercó con la idea de expandir su proyecto. Quería pasar de ser una operación de una sola persona a un estudio. Al principio, pensé que era una gran idea. Me pidió que me uniera como socio. Tuve que decirle que no. No tenía la experiencia que él tenía en el desarrollo de juegos y tampoco tenía tiempo. Tenía mis propias obligaciones de las que ocuparme. Tenía un empleo, y mi startup absorbía la mayor parte de mi tiempo libre. Pareció un poco decepcionado, pero no podía hacer nada al respecto. Finalmente, propuso que lo ayudara a financiar su estudio. Tenía dinero ahorrado de su trabajo, pero no era suficiente para financiar un proyecto más grande. Le dije que no me sentía cómodo con eso, los negocios y la familia nunca se mezclan bien. Insistió en que no teníamos nada de qué preocuparnos. Era un buen diseñador de juegos y tenía experiencia probada en la industria. En algún momento, mi familia intervino también. Mi hermana insistió en que era una buena idea. Discutió conmigo que mi argumento de que los negocios y la familia no se mezclaban era simplemente erróneo. Después de todo, decía ella, mira los negocios familiares y las tiendas de mamá y papá, hay muchas que les va muy bien. Estaba convencida de que se podía lograr si todos los involucrados eran inteligentes al respecto. Eso en realidad tenía sentido para mí. Ella tenía razón, pero el problema era que no todos los involucrados terminan siendo inteligentes al respecto. Le di la noticia a mi hermano de que haría negocios con él, pero que sería un inversionista, y esperaba que nuestra relación comercial reflejara eso. Proporcionaría el capital inicial y seguiría invirtiendo dinero a medida que se cumplieran ciertos hitos del proyecto, todo muy profesional. Él estuvo de acuerdo y me aseguró que solo crearía éxitos. Pero aún tenía más condiciones. Fue su reacción a esas condiciones lo que debería haberme advertido que las cosas no iban a funcionar. Le dije que esto era un negocio, y lo manejaríamos como tal. Antes de darle un solo centavo, necesitaría redactar un plan de negocios detallando los tipos de juegos que quería crear, cómo planeaba gastar el dinero, y más importante, cómo iba a recuperarlo. Aquí no había lugar para improvisaciones. No le gustó esto. Dijo que quería crear juegos que la gente amara, y que no podía hacerlo si limitábamos su pasión. Está bien la pasión, pero si no puedes venderlo a nadie no hay forma de financiarla. Yo puedo tener pasión por la pizza, pero nadie pagará por verme comer una, no es un espectáculo de lo más lindo. Por eso le señalé que sus proyectos de pasión no habían sido comercialmente exitosos en el pasado, y eso tenía que cambiar si él quería seguir produciendo más videojuegos. Si quería que fuera financieramente viable, entonces las finanzas debían considerarse desde el principio y eso no estaba en discusión. Dejemos esto claro, no esperaba un gran éxito financiero con esto, ni siquiera esperaba recuperar la inversión al principio. Principalmente quería evitar que esto se convirtiera en un agujero de dinero. Se lo expliqué. Si el primer juego iba bien, me sentiría cómodo invirtiendo más dinero en el segundo proyecto. Eventualmente, podríamos empezar a generar ganancias saludables en unos pocos años. Le recordé que tenía experiencia iniciando una empresa. Necesitaba una planificación y estructura adecuadas, no podía manejarse con buenas intenciones solamente. Al final, aceptó, aunque pude notar que no estaba muy contento con ello. Pero, para su crédito, hizo lo que le pedí. Me entregó un documento detallado, describiendo cómo haría el juego. Tenía planes específicos para artistas, diseño de música y sonido, y una campaña de marketing. Incluso escribió un documento de diseño de juego para el primer proyecto que quería crear. Las cosas parecían ir bien, tenía grandes expectativas para el proyecto. Siento que el juego podría haber funcionado bien, si él lo hubiera hecho realmente.
Todo empezó prometedor, pero no terminó de la misma forma. Comenzó a construir el prototipo él mismo y contrató freelancers para completar las tareas que no podía manejar. Es un desarrollador talentoso, pero no tiene habilidades en arte ni en producción musical. No quería involucrarme demasiado con el estudio, era mi hermano, después de todo. Confiaba en él y no quería microgestionar, además tenía muchas cosas propias en las que enfocarme. Ocasionalmente nos poníamos al día cuando nos veíamos y discutíamos cómo iban las cosas. También enviaba informes regulares de progreso que mostraban que todo estaba en camino, aunque un poco lento. No tenía razones reales para preocuparme. Pero entonces empezó a tomar malas decisiones. Comenzó a contratar a más personas de las que realmente necesitaba y a suscribirse a software caros, cuando había alternativas más económicas o gratuitas. El prototipo empezaba a retrasarse, y los costos seguían acumulándose. Cuando expresé mis preocupaciones, él solo me aseguró que todo estaba bajo control y que debía relajarme y dejar la operación del estudio en sus manos. Era difícil, pero no tenía mucha elección. Todo se vino abajo hace unos días, alrededor de 3 meses después de que empezara el estudio. Vino a mi casa un fin de semana y dijo que necesitábamos tener una discusión importante. Ambos nos sentamos en mi sala de estar, y noté que parecía incómodo. No dejaba de moverse en su asiento, y un par de veces parecía que quería decir algo, pero se detenía. Después de unos minutos de charla, llevé la conversación de nuevo al tema. Dijiste que querías decirme algo, lo incité. Respiró hondo y suspiró antes de responder. Me dijo que el estudio estaba quedándose sin fondos y que necesitaba otra ronda de financiamiento, si no queríamos que cerrara. Sabía que las cosas no iban tan bien como se esperaban, pero todos los proyectos tienen desviaciones. Sabía que había estado gastando mucho dinero, pero esto era mucho más alarmante. Según el plan de negocios, la financiación inicial debía sostener al estudio durante 6 meses de desarrollo, hasta que tuvieran una versión viable del juego. De alguna manera había agotado todo el presupuesto en la mitad del tiempo previsto. Le pregunté qué había pasado con el dinero. Simplemente dijo que las cosas eran así y dijo que había costos inesperados. Le dije que esa no era una buena respuesta y le pregunté qué costos inesperados habían surgido, necesitaba más detalles. Se enredó con sus palabras un poco, pero no pudo nombrar ni uno solo. Le dije que esto era preocupante y le pedí un informe de gastos. Se molestó visiblemente y dijo que estaba actuando como si fuera su jefe. Le señalé que era un inversionista, y que necesitaba asegurarme de que el dinero que estaba proporcionando se gastara de manera responsable. Ahora estaba abiertamente irritado, preguntándome si lo estaba acusando de algo. Supuse que pensaba que lo estaba acusando de robar los fondos, lo cual ni siquiera había cruzado por mi mente. Le dije que solo pensaba que tal vez se había excedido con gastos innecesarios. Dije que el informe de gastos podía esperar, solo necesitaba que me dijera en qué había estado gastando el dinero. Si era justificable, no tendría problema en proporcionar fondos adicionales. Agregué que tendría que pasar por el mismo proceso con cualquier otro inversionista. Fue entonces cuando tuve el primer indicio del resentimiento que había estado acumulando. Murmuró que no le dejaba olvidar que yo ya había hecho todo esto con éxito antes. Quise ignorarlo al principio, pero no pude. Le dije que no estaba intentando restregarle mi éxito, estaba intentando ayudarlo a asegurar el suyo propio. Su tono cambió, y me soltó que no lo estaba ayudando. Dijo que solo estaba siendo controlador y poniéndome en el camino de que pudiera hacer el juego de sus sueños. Sentí como mi frustración crecía, pero traté de mantener la calma. Le dije que no tenía problema con que hiciera el juego de sus sueños, pero que esto era un negocio. Los inversionistas esperan transparencia. No podía simplemente quemar el dinero sin dar cuentas y esperar que el dinero apareciera mágicamente. No iba a dejarlo pasar solo porque éramos familia. Si no podía manejar esto conmigo ahora, ¿cómo lo manejaría con inversionistas externos en el futuro? A él no le importó eso y dijo que mi problema era que estaba demasiado enfocado en los negocios. Según él, se suponía que debía confiar en él porque éramos familia. Le dije que justamente por eso había dudado en invertir desde el principio. Solo se burló y dijo que no debería tener que escribir informes y rogarme, solo para que ayudara a mantener su negocio a flote. Luego dijo que era mi deber familiar invertir y ayudarlo a hacer realidad su sueño. Aquí es donde me perdió, deber familiar. Estaba asumiendo un gran riesgo financiero con esto. En contra de mi mejor juicio, me había involucrado en esto porque creía en él y quería apoyar su sueño. No esperaba grandes ganancias, pero eso no significaba que estuviera dispuesto a tirar el dinero por la ventana. Es decir, era dinero que a mí también me había costado conseguir. Me quedé en silencio por un rato, pensando en la situación. Me pareció que ya no estábamos en la misma página, y no quería perder mi relación con mi hermano por esto. Si estábamos teniendo problemas con respecto a cómo se manejaba el negocio, tal vez lo mejor sería disolver nuestra sociedad comercial. Estaba sorprendido, y mi sugerencia pareció hacerlo recapacitar un poco. Admitió que podría trabajar en apegarse más al plan si eso me haría feliz. También prometió enviarme un informe de gastos.
Me sentí un poco aliviado al escucharlo, pero ya tengo dudas en mi mente. Le proporcioné un poco más de fondos para mantener el estudio funcionando por un mes más. Le dije que esto era solo para mantener el estudio a flote hasta que recibiera el informe de gastos, pero la verdad es que solo estoy ganando tiempo para pensar. No estoy seguro de querer seguir trabajando con él después de esto. Por un lado, es mi hermano, y hemos vivido muchas cosas juntos. Por otro lado, está demostrando no ser muy bueno manejando un negocio, y siento que hay algo que me está ocultando. Estoy esperando el informe y el progreso del próximo mes para decidir, pero estoy abierto a todas las opiniones. Actualización 1. Las cosas que tengo que contarles son el cúmulo de situaciones que han pasado en este tiempo, y me vi obligado a tomar una decisión que creo que, en última instancia, fue la mejor para todos los involucrados. Primero, eventualmente recibí el informe de gastos, y decir que me decepcionó sería quedarme corto. El informe estaba claramente incompleto porque el total no cuadraba con la financiación inicial. O había una contabilidad que no había sido realizada de la manera correcta, o estaba desviando dinero para uso personal. Le di el beneficio de la duda y asumí que era lo primero. Sin embargo, había un problema mayor, uno que acabó con cualquier posibilidad de que siguiera financiándolo. Descubrí que había estado alquilando una oficina en el centro de la ciudad. Esto era un enorme desperdicio de dinero y representaba una parte considerable de los gastos. No era de extrañar que hubiera gastado el dinero el doble de rápido de lo planeado. No lo llamé para hablar sobre esto. En lugar de eso, busqué la dirección mencionada en el informe de gastos y manejé hasta la oficina yo mismo. Era un edificio grande, no uno de los más caros, pero aún así más caro de lo que debería estar pagando en esta etapa. Recién comienzas, deberías estar usando algo mucho más barato para enfocar todos los fondos en lo importante. Cuando llegué a su oficina, sentí que la molestia dentro de mí crecía. Cuando llegué allí, él no estaba completamente sorprendido de verme, después de todo, había incluido la dirección en el informe, pero sí parecía sorprendido de que hubiera ido a verlo. La oficina en sí no era muy grande, con espacio suficiente para quizás 20 personas, dependiendo de cómo se distribuyeran. Aún así, era mucho espacio para él. Estaba solo allí. No sabía ni por dónde empezar. Traté de mantener la calma para que pudiéramos discutir las cosas de manera madura, pero eso no duró mucho. Le pregunté por qué había alquilado una oficina, y él pareció confundido. Porque el estudio necesita una oficina, dijo lentamente, como si fuera tan obvio que cualquiera debería pensarlo. Le señalé que estaba lejos de ser rentable y que no tenía empleados, él era el único allí. Dijo que yo no lo entendía, alegando que la gente espera que cualquier negocio relacionado con la tecnología tenga un estudio llamativo. Según él, eso ayudaría a atraer talento. Cada vez me sentía más molesto. Todas las personas que trabajaban en su juego eran freelancers, no les importaba cómo lucía su estudio, ni siquiera lo visitaban. Eso me llevó a mi siguiente punto, según lo que pude recopilar de los informes de gastos y progreso, estaba pagando a todos estos freelancers mensualmente, incluso cuando algunos de ellos no tenían tareas por hacer. Estaba tirando el dinero por el desagüe. Le dije que las cosas no podían seguir así. Tendría que hacer algunos cambios y reestructurar para mantener los gastos bajo control. Le expliqué que necesitaba dejar el espacio de la oficina, vender todo lo que había comprado para ella y despedir a los freelancers adicionales que estaban quemando dinero sin trabajar realmente. Ese fue el punto de quiebre. Él explotó, diciendo que yo estaba celoso de su creatividad y visión. Sacó a relucir el hecho de que yo no tenía una oficina, y dijo que me molestaba que él tuviera una antes que yo. Intenté explicarle que mi negocio era completamente remoto porque eso ayudaba a ahorrar dinero, y la mayoría de las personas que trabajaban conmigo vivían en otros países. Pero me interrumpió. Continuó despotricando, acusándome de intentar controlarlo con mi dinero. Dijo muchas otras cosas también, algunas de las cuales no me gusta recordar. Lo peor fue que me acusó de valorar el dinero por encima de mi familia. No voy a mentir, me rompió el corazón escuchar todo eso. Me sorprendió descubrir que eso era lo que él pensaba de mí. También me decepcionó no poder seguir ayudándolo a cumplir su sueño. Realmente creía en él y le había dado más oportunidades de las que merecía. Pero ya era suficiente. Le dije en ese mismo momento que iba a retirar mi inversión del estudio. Lamentaba que hubiera llegado a esto, pero no iba a seguir poniendo mi tiempo y dinero en algo donde no se me respetaba, ni como inversor ni como persona en realidad. Él estaba furioso. Me acusó de arruinar su sueño solo porque necesitaba poner condiciones a mi apoyo. Incluso llegó a decir que estaba traicionando a la familia al retirarme de su negocio. Le dije que no había nada que cambiara mi decisión. Hice lo mejor que pude por él, pero fui ignorado e insultado. Salí de la oficina sin decir una palabra más. Hubo una verdadera tormenta en mi familia después de eso. Tenía personas de todos lados tratando de razonar conmigo. Mis padres intentaron intervenir, rogándome que le diera una oportunidad más. Dijeron que él simplemente era apasionado con su trabajo y que necesitaba tiempo para resolver las cosas.
Les dije que ya le había dado una segunda oportunidad, y él simplemente apostó de nuevo por sus malas decisiones. Mi hermana fue un poco más comprensiva, pero aún así intentó convencerme de reconsiderarlo. Eventualmente, dejaron de insistir cuando se cansaron de escuchar la misma respuesta: no puedo seguir permitiendo que tome malas decisiones. El estudio de mi hermano se vino abajo casi de inmediato. No siguió mi consejo de deshacerse del espacio de la oficina o vender lo que había comprado para él. En cambio, intentó aferrarse a ello hasta el final. Uno de sus diseñadores, alguien con quien yo había trabajado antes, y a quien había recomendado a mi hermano, me contó cómo sucedieron las cosas. Cuando mi hermano se dio cuenta de que el financiamiento se había terminado, trató de sacar el mayor trabajo posible de sus freelancers. Les asignó cargas de trabajo ridículas y plazos poco realistas. La mayoría comenzó a quejarse, y algunos incluso se bajaron del proyecto. La mayoría se fueron cuando él comenzó a presionarlos y a ser grosero, cuando no cumplían con los plazos imposibles que había establecido. Eventualmente, el trabajo en el proyecto se detuvo por completo, y mi hermano cortó toda comunicación con las pocas personas que quedaban en el equipo. Era seguro asumir que había renunciado al estudio por completo, porque mi hermana me dijo que estaba buscando trabajo nuevamente en la industria de los videojuegos. No escuché nada de esto directamente de mi hermano. Vino algunas veces a intentar hacerme cambiar de opinión, pero nunca cedí. La última vez, solo tuvo su berrinche habitual y dijo que, solo porque yo me había alejado de los videojuegos y me había convertido en un viejo, no podía ver el bosque más allá del árbol. No he sabido nada de él desde entonces. Mis padres todavía me culpan abiertamente por el fracaso de su estudio, sin importar el hecho de que fui yo quien le dio una oportunidad de despegar en primer lugar. No han cortado lazos conmigo como lo hizo mi hermano, pero las cosas son tan incómodas con ellos que ya no me esfuerzo mucho en mantener contacto. He comenzado a aceptar la idea de que mi relación con mi hermano tal vez nunca se recupere por completo. Me decepciona que las cosas hayan llegado a esto, pero no voy a permitir que se aprovechen de mí. Apoyar su negocio fue una decisión que tomé, no una obligación. Al final, debería haber confiado en mi juicio inicial sobre no mezclar familia y negocios. Tenía la sensación de que terminaría mal, y así fue. Pero no me arrepiento de haberme mantenido firme cuando lo hice y de haber terminado las cosas antes de que empeoraran más. Actualización 2. Mi hermano ha vuelto a hablar conmigo, aunque solo haya sido por un instante y porque necesitaba algo más de mí. Y ha dejado de hablar conmigo porque no pude dárselo y volví a ser el hermano malvado. Vivimos en una zona donde hay muchos tipos de empresas buscando talento, pero también todos conocen a todos. Saben dónde han trabajado, qué empresas fundaron y cómo les ha ido con ellas. Mi hermano tampoco era la mejor persona para lidiar como empleado. Como dije, no era un mal desarrollador, pero al mismo tiempo estaba más preocupado por sus proyectos que por los de su empleador. Ha ido a entrevistas aquí y allá, pero en estos meses no ha conseguido empleo. Sé que ha recibido ofertas, pero según él, eran para trabajar en proyectos poco atractivos. Vamos, necesitas dinero para subsistir y te preocupas por si los proyectos son atractivos o no. Primero deberías preocuparte por conseguir un salario para pagar tus gastos. Yo todavía conservo un empleo porque sé cómo es este mundo. Tu empresa puede ir muy bien, pero hay muchas cosas que pueden salir mal, y el sueño se termina en un abrir y cerrar de ojos. Todos estos detalles sobre mi hermano los conozco a través de mi hermana, que es la única que ha comenzado a verlo por lo que realmente es. Mis padres aún siguen defendiéndolo. Algunos han dicho que él podría ser el hijo dorado, pero créanme, mis padres nunca han hecho diferencias entre nosotros. Siempre nos han dado lo mismo. Simplemente creo que no soportan ver a uno de sus hijos sufrir e intentan hacer lo que sea para ayudarlo. El problema es que lo hacen a costa de mi dinero, y eso es lo que nos ha llevado a chocar y tener una mala relación. Bueno, a no tener ninguna relación. Por eso mi hermano ha recurrido a mí nuevamente, para conseguir empleo. No sé si llamarlo empleo, porque lo que quería era tomar las riendas creativas de mi empresa. El problema es que no es una empresa que necesite grandes dosis de creatividad en este momento, es bastante aburrida, para ser sincero. Todavía es muy pequeña. Y si bien creo que toda empresa puede beneficiarse de la creatividad, todavía no estamos en esa etapa. Mucho menos contratar a alguien exclusivamente para esa tarea. Le dije que no sabía cómo podría encajar en mi empresa, ya que no desarrollamos videojuegos, algo que me ha dejado muy claro muchas veces cuando discutimos los problemas económicos de la suya. Pero mi hermano justificó su idea diciendo que él sería una gran adición a mi empresa y podría ayudarla. Aunque, claro, había un precio, que le diera el 30% de la misma. Para que lo entiendan mejor, él quiere que le dé el 30% de una empresa que no ayudó a crear, y por un trabajo que no es absolutamente necesario ahora. Hablando de desperdiciar dinero. Y si eso no les parece suficiente problema, también quería trabajar en la oficina de mi empresa. La oficina es una habitación de mi casa, que es donde, casualmente, tengo mi cena por las noches. Así que no quería tener a mi hermano trabajando desde mi cocina. Pero cuando él explicó a qué clase de oficina se refería, estaba hablando de expandirnos.
Si esa es su cuota de creatividad, creo que paso. Le pregunté si al menos con su salario pagaría la inversión que hice en su empresa fallida, y dijo que no, porque según él, ya había recuperado mi dinero. Aquí debo aclarar que cuando finalmente cerró la empresa, se vendieron algunos muebles y otras cosas de valor, lo que ayudó a recuperar parte del dinero, pero no todo. Lamentablemente, era una inversión, y no todas las inversiones salen bien. Por lo tanto, recuperar una parte es mucho mejor de lo que podría haber esperado. Sin embargo, mi hermano está enojado porque salió de ese negocio sin nada. Le dije la verdad, que no tenía un empleo para él. Después de eso, volvió a vivir con mis padres porque vivir en esta ciudad no es barato. Quiso que al menos le diera un lugar donde quedarse, pero algo dentro de mí me decía que, si lo hacía, sería igual o peor que hacer negocios con un familiar. Gracias a que se mudó con mis padres, y mi hermana vive allí, conozco algunos detalles como los que mencioné. También he recuperado mi relación con mi hermana, porque ella no lo soporta y ahora está de mi lado. Espero que esta sea la conclusión de mi historia con mi hermano. Si algo bueno he sacado de esto, es que al menos he aprendido que invertir en familiares no es una buena idea. No importa cuánto te esfuerces en hacer que sea una relación profesional, nunca lo será. Me encantaría equivocarme y que esta solo sea mi experiencia, por eso espero que alguien me cuente sobre la suya y que haya sido exitosa. Hasta ahora, solo he recibido historias similares a la mía.